Hola, somos el equipo 5 conformado por Ana Silvia, Mariana, Paola y yo, y les hablaremos sobre cómo el miedo, la ansiedad, el pánico, las fobias sociales y la desintegración familiar afectan a los adolescentes. Primero tenemos que tener algo en claro. El cerebro de un adolescente no es igual al de un niño o al de un adulto. Ya está mucho más desarrollado que el de un niño, eso es obvio, pero sigue habiendo muchos cambios en el cerebro y sobre todo en las conexiones cerebrales. Un adolescente no piensa como un adulto, no puede porque las conexiones de la corteza prefrontal no están totalmente desarrolladas con las de la amígdala. Por eso muchas veces los adolescentes tienden a hacer las cosas más impulsivamente y por las emociones que de una forma racional. Las estructuras y conexiones en el cerebro que ayudan a controlar las emociones están en constante cambio durante la adolescencia, lo que las hace especialmente vulnerables al estrés y la ansiedad. De hecho, los desórdenes de ansiedad son muy comunes en los adolescentes, y estudios muestran que 30% de los adolescentes van a tener algún desorden de ansiedad. En este tema, la ansiedad es algo muy importante, ya que es lo que va a diferenciar un miedo normal de una fobia. El miedo es una respuesta vital al peligro físico y emocional. Es una respuesta evolutiva que ayudó a la raza humana a sobrevivir hasta hoy en día. El miedo es una reacción en cadena en el cerebro, ya que primero hay un estímulo estresante que termina con la liberación de químicos que causan el corazón acelerado, la respiración acelerada y músculos muy energizados. Esto también se llama como respuesta de lucha o escape. Como decía, la respuesta de lucha o escape es una respuesta ante un estímulo estresante, ante el estrés. Y esta respuesta alerta al sistema nervioso simpático que, que activa las glándulas suprarrenales que liberan adrenalina y noradrenalina. Y después de esta respuesta toma entre 20 y 60 minutos para que una persona regrese al estado de calma que tenía antes del estímulo estresante. Pero en casos severos, esta respuesta puede llevar a un ataque de pánico. Cuando un miedo crece demasiado, la salud y el funcionamiento del adolescente puede ser afectado gravemente. Ante esto, los padres deben de ser sensibles y reforzar que sus hijos compartan sus miedos con ellos, ya que un adolescente puede sentir vergüenza de expresar sus miedos por, por miedo a que los tomen como débiles o cobardes. Los miedos que no se expresan llegan a acumularse, lo cual incrementa el estrés de ansiedad en el adolescente, lo cual lleva después a otros problemas. Sin embargo, hay diferentes miedos que llegan a trabar de alguna forma el desarrollo del adolescente. Ahora les voy a enlistar y explicar un poco algunos de los miedos más comunes entre los adolescentes. O sea, gente entre 12 y 19 años, más o menos. El más importante es el miedo al fracaso, ya que el miedo a fracasar puede causar que algunos adolescentes ni siquiera intenten hacer algunas cosas o no se esfuercen, porque es mejor decir que no lo intentaste a sentir el fracaso y todos los sentimientos del fracaso. Otro miedo muy importante es el miedo al rechazo, ya que pueden decidir que sería más vergonzoso ser rechazado que no intentar alguna cosa que quieran. El miedo a la crítica es algo muy importante porque un adolescente se puede sentir en constante presión de hacer cosas que los demás digan que están bien con tal de no ser criticados. Sin embargo, este comportamiento puede llevar un costo personal a ese adolescente. El miedo al cambio es importante, ya que si una persona se resiste al cambio demasiado, puede resultar en un estancamiento del crecimiento personal. Si una persona se resiste a adaptarse a una nueva escuela, por ejemplo, pueden llegar a retraerse socialmente o pueden frenar su desempeño académico porque pues no les gusta el cambio, no quieren ese cambio. El miedo a los rumores es muy común,
ya que los adolescentes tratan de encajar y tal vez no tener una identidad personal a tratar de evitar rumores. Por ejemplo, una persona que le gusta mucho el teatro, pero cree que sus amigos se van a burlar de él por eso, trata de esconderlo y al esconderlo, esconde también una parte de sí mismo, una parte de su identidad, que no lo deja después crecer personalmente por ese mismo sentimiento de que lo debe de esconder. El miedo a la vergüenza es un poco parecido al miedo a la crítica o al miedo a los rumores, ya que un adolescente evita hablar o sobresalir para no parecer tonto, aunque sea por una necesidad propia, algo que quieren o para oponerse a alguna injusticia. El miedo a la insuficiencia es otro de estos miedos comunes, ya que un adolescente puede trabajar excesivamente duro para compensar los sentimientos de inseguridad e inferioridad que tienen agotándose a sí mismos, ya sea mental o emocionalmente. El miedo a la decepción tiene que ver muchas veces con los papás, ya que un adolescente puede tener dificultades para cumplir estándares que pueden no ser realistas o personalmente adecuados solo para satisfacer a los papás o a alguien que quieren impresionar. Sin embargo, este miedo a decepcionar a esas personas los lleva a una ansiedad mayor a la normal y también este miedo a la decepción está muy relacionado con el miedo a decepcionarse a sí mismos, ya que por miedo a pues no cumplir sueños o metas que se ponen, ni siquiera lo intentan o no se ponen esas metas para que no para que ellos después no se decepcionen de ellos mismos, lo cual evita que crezcan personalmente. El miedo a la intimidación es un tema que está de la mano un poco con el bullying, ya que por miedo a una persona o situación, el adolescente evita el contacto social por seguridad o aguanta intimidación y pierde el respeto propio en el proceso. El último de los miedos de los que les voy a hablar es el miedo a las heridas, ya sea física o emocionalmente. Es por temor a una lesión, un adolescente se vuelve ansioso por posibles daños que con demasiada precaución terminan evitando los riesgos normales que se necesitan para crecer. Un ejemplo de esto sería que alguien quiere, no sé, ser amigo de otra persona, pero a esta persona ya la han lastimado antes y no quiere que la vuelvan a lastimar otra vez. Entonces se aleja de la gente y termina aislándose a sí mismo para que las personas no lo puedan lastimar. Sin embargo, esta búsqueda de las personas que te hacen crecer personalmente es algo muy importante para que tú también encuentres lo que te hace bien y puedas distinguir lo que te gusta, lo que no te gusta y te ayuda a tomar a veces mejores decisiones en la vida. Crecer como persona es una experiencia llena de miedos. El miedo puede ser una experiencia muy dolorosa, pero también puede ser un motivador para algunas personas. Depende mucho de, pues, cómo tomes las cosas personalmente. Pero así como las emociones en la infancia, los padres deben enseñar a sus hijos adolescentes a compartir los miedos que tienen. Bueno, tal vez no a compartir, sino a expresarlos, a comunicarlos. O sea, tienen que enseñarles que sentir esos miedos no es malo. O sea, tener miedo de algo no es malo, pero también que no pueden vivir con miedo a todo. Porque en casos extremos, si un miedo no se trabaja, puede llegar a un desorden de ansiedad o puede simplemente alejarte de la persona idealizada que tienes en el futuro. Tanto la ansiedad como el miedo se activan en presencia del peligro. El sello distintivo de los trastornos de ansiedad es el miedo o el nerviosismo, el cual no desaparece incluso en ausencia de una amenaza real. Aunque la ansiedad es una respuesta natural, puede volverse algo patológico. De acuerdo con David H. Barlow, la vulnerabilidad humana a la ansiedad está compuesta por tres factores: generalizada biológica, que es la genética; generalizada psicológica, la infancia; y específica psicológica, que son los eventos específicos.
La respuesta de lucha-huida. La ansiedad es una reacción humana la cual afecta a la mente y el cuerpo y tiene una función básica, la supervivencia. Este funciona como un sistema de alarma que se llega a activar cuando la persona está en peligro o en alguna situación de amenaza. Cuando la persona reacciona ante la amenaza, percibe sensaciones físicas de ansiedad, como la aceleración cardíaca y respiratoria, hay tensión muscular, las palmas de las manos les empiezan a sudar, malestar en el estómago y sus piernas y manos tiemblan. Todas estas reacciones son parte de la respuesta de lucha-huida, las cuales están provocadas por el aumento de producción de adrenalina y otras sustancias químicas en el cuerpo, y pueden presentarse de forma más potente o leve. Esta respuesta de huida-lucha ocurre automáticamente e inconscientemente. Después de que se dispara estas reacciones, el cerebro, la corteza, empieza a procesar la situación para poder responder ante esta y evalúa si es una verdadera amenaza o no. Si decide que no hay peligro, o sea, no hay amenaza, se envía una señal para desactivar la respuesta de lucha-huida y el cuerpo ya se puede relajar. Pero si decide que hay una amenaza, las reacciones y la ansiedad se prolongan para que la persona se mantenga alerta. La ansiedad normal. Todos podemos llegar a sentir ansiedad, sobre todo los adolescentes. Los sentimientos de ansiedad varían entre leves o intensos, incluso intermedios. Todo depende de la persona y en la situación en la que se encuentre. Una ansiedad leve se puede sentir como inquietud y nerviosismo, mientras que una intensa se puede sentir como miedo, terror y pánico. La preocupación, tensión y estrés son algunas formas de ansiedad. Y es normal que cuando una persona se tenga que enfrentar a situaciones nuevas, desconocidas o incluso algún tipo de desafío, se presenten estos síntomas o sentimientos de ansiedad y nerviosismo. Los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son problemas de salud que se relacionan con experimentar en exceso ansiedad, miedo, nerviosismo, preocupación o terror. Cuando los sentimientos de ansiedad se vuelven algo constante o demasiado intenso, hace que la persona se sienta preocupada, se vuelva distraída, tensa y demasiado alerta. Los trastornos de ansiedad son de los problemas de salud mental más comunes. Hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad con síntomas diferentes, pero todos tienen en común que la ansiedad se presenta con frecuencia y de manera intensa e interfiere ya con la vida de la persona. Los síntomas de los trastornos de ansiedad se pueden presentar de la nada o ir aumentando progresivamente. Algunos tipos de trastornos de ansiedad son la agorafobia, que es temer a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado. Luego está el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, el trastorno de ansiedad generalizada, que es básicamente ansiedad y preocupación persistentes y excesivas por actividades o eventos de la vida cotidiana, y la preocupación es desproporcionada a la situación que está viviendo la persona. Luego está el trastorno de pánico, que son episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos. Esto sería como ataques de pánico. Y el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, como drogas, alcohol, cualquier sustancia química. Algunos factores de riesgo de sufrir trastornos de ansiedad es trauma, que los niños hayan sufrido algún tipo de maltrato, traumas o presenciaron algún tipo de evento traumático, el estrés debido a una enfermedad, la acumulación de estrés como la muerte de un familiar, estrés en el trabajo, preocupaciones continuas, etc. Personalidad. Hay personas que con ciertos tipos de personalidad pueden ser más propensas a sufrir algún tipo de trastorno de ansiedad, sufrir de algunos trastornos mentales de otros, como depresión, etc. Tener familiares consanguíneos que ya padecen algún trastorno de ansiedad y drogas o alcohol. La ansiedad patológica. La ansiedad patológica es una enfermedad crónica que perjudica el funcionamiento de las personas e interfiere con su bienestar. Este deterioro causa angustia significativa,
Los desórdenes de ansiedad como TOC, fobias sociales, ataques de pánico, ansiedad social, son generalmente asociados con eventos psicológicos específicos que dejaron una marca interna. Para que una ansiedad pueda caer en desorden, debe de tener por lo menos 3 de los siguientes síntomas: inquietud o nerviosismo, fatiga, dificultad para concentrarse o mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño. Ansiedad versus depresión. Muchas veces los síntomas de la ansiedad se pueden confundir con los de la depresión. Aproximadamente 50% de las personas con depresión son diagnosticadas también con ansiedad. Los trastornos de sueño, la falta de concentración y la fatiga son síntomas tanto de depresión como de ansiedad. La irritabilidad también puede manifestarse en formas de ansiedad o depresión. Sin embargo, una característica distintiva es la presencia de miedo sobre el futuro en personas con ansiedad. Las personas con depresión que no tienen ansiedad tienen menos probabilidades de preocuparse por eventos futuros. La ansiedad en adolescentes. Dada la variedad de cambios e incertidumbres que enfrenta un adolescente normal, la ansiedad puede pasar desapercibida. Pero para algunos adolescentes, la ansiedad se convierte en un estado crónico y agudo, que interfiere con su capacidad de asistir a la escuela y alcanzar su potencial académico. Y esta ansiedad se puede incluso desarrollar fobias y ataques de pánico. En un entorno social, los adolescentes se vuelven dependientes, retraídos o inquietos, parecen demasiado emocionales. Y algunos adolescentes pueden presentar síntomas físicos de la ansiedad. La adolescencia puede ser un momento muy vulnerable y los cerebros de los adolescentes son igualmente vulnerables a la ansiedad. Los investigadores se han centrado en las conexiones entre el sistema límbico del cerebro, incluida la amígdala, y la corteza prefrontal. Estas conexiones son esenciales para controlar las emociones, como el miedo, un síntoma central en los trastornos de ansiedad. Las conexiones entre la amígdala y la corteza prefrontal se siguen desarrollando hasta entrando los 20. Los adolescentes ansiosos tienen un mayor riesgo de sufrir una serie de problemas a largo plazo, como depresión, abuso de sustancias e incluso suicidio. El primer tema del que voy a hablar es del pánico. Este es un tipo de trastorno de ansiedad que le da principalmente a los jóvenes, pero se va desarrollando desde la infancia. Se basa principalmente en tener unos ataques de miedo intensos y sentir incomodidad durante un periodo corto de tiempo, o sea, unos minutos. Durante los ataques de pánico es posible encontrar dolor en el pecho, palpitaciones fuertes del corazón, falta de aire, vértigo, angustia abdominal y un miedo intenso a perder el control o a morir. Hay dos diferentes tipos de ataques de pánico. Están los ataques de pánico esperados y los ataques de pánico inesperados. Los esperados son aquellos que ocurren dado una situación en específico, o sea que se sabe que cierta situación va a disparar los ataques, y los inesperados son los que ocurren por lo que se puede decir de la nada. Los síntomas para determinar si una persona está teniendo un ataque de pánico son similares a los síntomas que se tiene cuando una persona está teniendo un paro cardíaco, que son palpitaciones aceleradas del corazón, sudoración, ataques de temblor, falta de aire, sensación de asfixia, dolor de pecho, náuseas, angustia abdominal, mareos, miedo de morir, miedo de perder el control, sensación de hormigueo en todo el cuerpo y escalofríos. En cuanto a las causas de los ataques de pánico, no hay nada determinado específicamente a lo que lo va a causar, pero hay una relación. Las personas extremadamente sensibles, las personas con ansiedad y las personas neuróticas tienden a tener ataques de pánico frecuentemente, al igual que las personas que fueron abusadas tanto en abuso infantil como abuso sexual, y pues la genética también juega un rol importante aquí. En cuanto a los tratamientos, se puede tener una terapia cognitiva y de comportamiento, así como terapias de grupo, en donde se les enseña a los pacientes a ver si hay una relación entre sus pensamientos y los ataques de pánico, para ver si los ataques de pánico son esperados o inesperados. Se les enseña técnicas de control de estrés y también se les causa, o sea, a veces se les llega a causar los ataques de pánico para enfrentar sus miedos. De la misma forma, hay medicación, se les puede dar antidepresivos y
otras medicinas como alprazolam y lorazepam que alivian los síntomas rápidamente. Los adolescentes tengan este trastorno de pánico puede afectar a su vida diaria de diferentes formas. La mayoría de las personas que tienen ataques de pánico sienten ansiedad la mayoría del tiempo, tienen muchísima dificultad para relacionarse con amigos o con otras personas, tienen una dificultad para concentrarse, lo que los lleva a tener una dificultad escolar, académicamente hablando, viven con miedo, con temor de sufrir los ataques o con temor en general, y pues pueden llegar a tener otros trastornos como depresión. Yo les voy a hablar un poco sobre las fobias sociales. Según el DSM-5, una fobia es un miedo excesivo o una ansiedad sobre un objeto o una situación en específico. Estas causan usualmente que la gente se preocupe excesivamente y así eviten esa situación o esa cosa, porque su miedo es muy, muy intenso. Por ejemplo, una persona que tenga una fobia a los perros puede que evite o se vaya por un camino más largo hacia su trabajo o su escuela solo para evitar ver a un perro que sabe que está ahí. Una fobia en específico que les voy a hablar es las fobias sociales. Una fobia social es cuando una persona experimenta un miedo intenso a situaciones como hablar, leer en público, hacer una presentación, hacer una pregunta a su profesor o simplemente interactuar con sus compañeros de clase. Según el APA, es un miedo persistente y acusado a situaciones sociales o a actuaciones en público, como ya les dije, por el temor a que éstas resulten embarazosas o que esa persona se vea en una situación que le dé mucha pena. Esta patología afecta tanto a hombres como a mujeres, y las personas que sufren una fobia social son conscientes de que su miedo es irracional y excesivo, pero aún así hacen todo por evitar una situación que les resulte incómoda o que les dé tanto miedo. Hay dos tipos de fobia social. Está la específica, que es cuando una persona le tiene un miedo irracional a una situación en específico. Por ejemplo, una persona que tenga pánico a presentar a sus compañeros. O la fobia social generalizada, que es cuando una persona le tiene miedo a una infinidad de casos, como ya les platiqué, sobre hablar en público, hablarle al maestro, leer, comer, muchas cosas que hace que sea generalizada. La fobia social se distingue porque las personas que la padecen tienen, usualmente esta interfiere en su rendimiento escolar, en su desarrollo, porque como lo hemos visto en nuestras clases, las relaciones a los 7, 12 años las relaciones con sus compañeros y en la escuela son importantísimas, son de las más significativas, y entonces cuando alguien tiene miedo y no se relaciona a esa edad, entonces va a tener repercusiones a lo largo de su vida. Habitualmente esta fobia empieza en la adolescencia, pero antes de los 25 esta ya se ve desarrollada. Los casos más tempranos, según estudios, se ven entre los 8 y 12 años, y la mayoría de la gente que padece se ve entre los 14 y los 16 años de edad. Hay muchos aspectos que pueden generar esta fobia, pero les voy a hablar sobre 3 factores en específico. El primero es biológico. Como ya hemos visto en bastantes patologías, el aspecto biológico es muy importante. No es algo determinante, pero claro que influye. Si una persona es tímida y tiene un temperamento introvertido, entonces, puede ser más probable que desarrolle una fobia social a una persona que es extrovertida y le guste platicar con la gente. No todas las personas con temperamento tímido van a desarrollar una fobia social, es más, muy pocas, pero sí influye, sí aumenta la posibilidad de que esta persona la desarrolle. También están los comportamientos aprendidos por los modelos, que principalmente son los padres. Si estos papás no le permiten al niño vivir o acostumbrarse a situaciones nuevas, a conocer gente nueva, entonces pues el niño
cuando llegue a la escuela y tenga que presentar en público, pues el niño pues, nunca estuvo acostumbrado, entonces claro que le va a generar timidez y miedo a esto, porque pues es algo nuevo para él. Y entonces si los padres sobreprotegen al niño, no lo dejan experimentar esas cosas, pues claro que aumenta que el niño pueda desarrollar una fobia social con el tiempo. Y también está en los acontecimientos vitales o experiencias. Si una persona vive algo traumático, por ejemplo, humillaciones fuertes, bullying o críticas fuertes a una temprana edad, entonces claro, el niño va a poder, es más probable que desarrolle una fobia social. El diagnóstico es muy importante y el paciente tiene que hablar y desarrollarle cómo se siente al terapeuta para que éste pueda generar un diagnóstico. Algunos síntomas que prueban la existencia de este trastorno son temor persistente a interactuar con personas que no pertenezcan a su ámbito familiar. La exposición a situaciones sociales le generan una respuesta inmediata de ansiedad o pánico. El paciente en muchas ocasiones reconoce que su miedo es irracional y excesivo. Y también cuando esta evitación o este miedo interfiere en su vida escolar, cuando el niño tiene un rendimiento bajo en la escuela, entonces eso también es un síntoma importante. Y el tratamiento principalmente pues está orientado a que el paciente pueda recuperar su vida social y pierda el temor a determinadas situaciones. Digo, igual y no se puede eliminar, pero el tratamiento ayuda a estos pacientes a que puedan vivir una vida más normal y no interfiera tanto en sus relaciones o en su ámbito escolar o en el trabajo cuando tal vez ya es alguien más adulto. Algunas consecuencias son bajo rendimiento o hasta el abandono escolar. Cuando esta fobia llega a algo tan fuerte que el niño no puede realizar las actividades que se le piden en la escuela, pues ahí se va a ver una gran consecuencia. También le puede generar otros trastornos de ansiedad. Esto ya es algo más grave cuando el niño no recibe apoyo y fobia se va agrandando y va generando otros tipos de ansiedad. También puede generar consumo de alcohol o de otras sustancias tóxicas, y también en casos más extremos puede llevar a un grave cuadro depresivo y hasta intentos de suicidio o el suicidio. Y si no se ve tratado a una temprana edad, pues entonces va a tener repercusiones y consecuencias en la vida adulta. Por ejemplo, una dependencia económica de la familia, porque pues si esta persona no puede tener relaciones, entonces se va a ver reflejado en tal vez no pueda terminar la escuela, no pueda buscar un trabajo, porque pues implica siempre relacionarse, y si tiene miedo a esto, pues no va a poder encontrar algo, dependencia económica. Y también otras reacciones son dolor de cabeza y de estómago, ataques de pánico ocasionales, llantos y claro, las respuestas de evitación y de escape. Y bueno, eso es todo por las fobias sociales. Gracias. Por último voy a presentar la desintegración familiar. Esto se refiere a cuando hay un desequilibrio o una desorganización dentro de un grupo, en este caso la familia. Voy a hablar de las formas más comunes de separación, dado que cada forma afecta al niño diferente, entonces es importante tocar ese tema. Está la separación amistosa con custodia compartida. Ese es el caso donde no se sufre tanto daño, o por lo general el niño sufre tanto daño ya que es como un acuerdo mutuo entre los padres. Está la ruptura poco agradable y con problemas, que es donde el niño puede escuchar los gritos de sus padres y sus peleas y puede perjudicarlo. Y está el divorcio con violencia familiar, que es sin duda la más grave de todas, y pues el niño ha tenido que sufrir una situación muy dramática, y pues por lo general esta situación afecta mucho a los niños y a los adolescentes que la sufren. A pesar de que ya hablamos de las fases, también hay otras causas que afectan mucho a los niños que son comunes y que han sido estudiadas, que son el abandono, que es la situación en donde hay algún miembro que se aleja
y se distancia o descuida a la familia de cierta forma. Y de la misma forma tenemos la muerte y la migración, que es una situación que pues ocurre mucho. La desintegración familiar llega a causar efectos psicológicos en los hijos, como lo puede ser una autoestima muy baja, que puede llevar a otras cosas como depresión. Hay dificultad para entablar vínculos sexoafectivos, retraimiento excesivo de familia y a veces de amigos, aumento de conductas violentas, confusión, angustia, culpa. Los niños suelen sentir culpa y creen que la separación fue su culpa, o sea, a causa de ellos. Rabia y comportamiento autodestructivo. Bueno, eso es todo y espero que le haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.